Muy buenos días a todos mis hermanos. Quiero abrir aquí mi presentación, pues en estos días he estado anunciando este tema en radio, y es que nos ha impactado las cosas como Dios las hace, y como hemos estado estudiándolas los miércoles, nos reunimos un grupito de personas y hemos estado estudiando acerca de la revelación de Dios. Y entonces, mientras que vemos este tema hoy, les voy a pedir que ustedes tengan en su corazón esta petición: la revelación de Dios. Y que estén pensando mientras tanto si Dios de alguna manera alguna vez les ha hablado. ¿Alguna vez ustedes sienten que Dios les ha hablado de alguna manera? Aquí hubo, de hecho creo que hoy va a ser el testimonio de ellos. Ella se llama Violetica y Gerardo. ¿Ustedes conocen a Violeta y a Gerardo? Ellos estuvieron en el Ecuador para estas festividades, y pasando por Popayán, ellos sabían que hay que tener cuidado, pero Gerardo dijo: tranquilos, alcanzamos a llegar al próximo pueblo, no hay ningún problema. Y entonces llegaron a una estación de gasolina, pusieron gasolina, y el señor de la estación de la gasolina les dijo: es mejor que tengan cuidado porque de aquí en adelante es muy peligroso. Pero Gerardo dijo: no, todavía es temprano, no es de noche todavía, sigamos. Y según él nos cuenta, estuvieron en carretera como unos 40 minutos, pero algo le decía a Gerardo: devuélvete, devuélvete, devuélvete. Y Violeta también estaba diciendo: algo no está bien. Y estuvieron charlando y dijeron: devolvámonos. Y se devolvieron. Y entraron a un hotel, se quedaron ahí, y al otro día continuaron su viaje porque iban para el Ecuador. Lo interesante es que hace muy poco, después de que volvieron, en las noticias se enteraron que esa noche, cuando ellos iban hacia ese pueblito que no hubieran alcanzado a llegar, porque hicieron un retén y detuvieron una caravana de carros que generalmente pasan en caravana, porque creen que en caravana van más seguros. Pero eran tantas las personas, los delincuentes eran tantos, que detuvieron toda la caravana, atracaron a todo el mundo, y uno de los buses bajaron a las personas y los hicieron desnudar a todos. Niñas, señoras, hombres, todos desnudos. No se sabe, ellos no saben qué más pasó. Pero entonces le dan gracias a Dios de que ellos sintieron esa voz de Dios que les dijo: devuélvete, devuélvete. Hicieron caso a esa revelación, a esa voz de Dios. Mi pregunta es: ¿ustedes alguna vez han tenido esa voz de Dios que les dice algo que les llama la atención, o que les dice: mira, no hagas tal cosa o haz tal cosa? Pues de eso es de lo que hoy vamos a hablar, porque las Escrituras nos dan ejemplos muy lindos. Naturalmente que hay muchos ejemplos, pero como en estos días estamos hablando sobre las celebraciones de estos días, hemos hablado, el domingo pasado habló, Claricia, buenos días, bienvenida, qué alegría verla, la paseandera. El domingo pasado Cristóbal habló acerca de la Epifanía. ¿Se acuerdan qué significa Epifanía? ¿Se acuerdan qué es Epifanía? Revelación. Revelación, es mostrarse. Y entonces la fiesta de Reyes realmente no se debiera llamar fiesta de Reyes, porque primero que todo los magos no eran reyes, y las Escrituras no dicen ni que eran 3 ni que eran reyes, pero así se les llamó, fiesta de Reyes. Pero es la fiesta de la Epifanía. La fiesta de la Epifanía es la fiesta de la revelación de Dios. Y Dios escogió revelarse a unas personas que eran gentiles. Dios escogió revelarse a unas personas que no eran del pueblo de Israel, y les reveló que en Judea, en la ciudad, todavía no sabían, pero ellos sabían que algo estaba pasando en Judea, y Dios se les reveló de que el rey de los judíos había nacido, y ellos, guiados de alguna manera extraordinaria, que es tema de debate todavía, fueron y llegaron a Jerusalén. Y en Jerusalén encontraron una actitud y unas circunstancias muy interesantes que llaman la atención.
El Señor Dios escogió revelarse a unos sabios gentiles. Y tal parece que los sabios de Israel, los que debían saber, los sabios, los conocedores de las Escrituras, los que eran guardianes de la verdad, supuestamente, estaban cegados. Algo pasó con ellos, ¿por qué Dios no hizo algo extraordinario más bien en Jerusalén? Pues de hecho lo hizo con esta caravana que vino de Oriente, pero en medio de su pueblo, no con gentiles. Y algo había en el pueblo de Dios, en Israel. Tal vez ellos se sentían los únicos ungidos y escogidos, porque decían tal vez adentro de su corazón: ¿qué se va a revelar Dios con unos gentiles? Nosotros somos su pueblo, Él se va a revelar es con nosotros. Pero qué sorpresa cuando llegan estos hombres de Oriente, que no se saben si eran 3, se sabe o se dice que eran 3 porque llevaron 3 regalos, ¿no? Pero no dice que eran 3. Pudieron ser varios, y lo que llevaban eran estos regalos, ¿no? Llevaban estos regalos mencionados, pero pueden haber sido más personas que vinieron, porque dice sabios de Oriente. Y no venían solamente los 3, porque se sabe que la travesía era muy peligrosa, era de meses. No había avión en ese tiempo, no había trenes en ese tiempo. La única manera era venir tal vez en camello, y tenían que venir protegidos, traían tesoros, entonces debían traer personas que los protegieran en los caminos. Así que venía un grupo de personas bastante considerable, y llegaron a Jerusalén, y qué asombro para el pueblo de Jerusalén y para Herodes. ¿Y esta gente quién es? Y sobre todo la pregunta que venían haciendo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque nosotros hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Y todo el mundo se conmocionó. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Toda Jerusalén estaban: ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta gente? ¿De dónde vinieron y quiénes son? ¿Y cómo es posible que Dios se haya revelado a otras personas y no a nosotros? Esto no puede ser verdad, esta gente está engañada. ¿O quiénes son estas personas? Y miren, los sabios de Jerusalén no le prestaron mucha atención, pero alguien sí les prestó atención. ¿Saben quién fue? Herodes. Herodes dijo: ¿y ustedes quiénes son? Y dice la Escritura en Mateo que los invitó secretamente e indagó y preguntó cuándo habían visto lo que habían visto, cuándo habían recibido esa revelación. Y al mismo tiempo, Herodes fue Herodes, el despreciado, porque los judíos lo despreciaban, ¿se acuerdan? Cristóbal nos explicó muy bien por qué era despreciado Herodes, porque no era realmente judío, era idumeo, se había metido de una manera, bueno, Dios lo permitió dentro del pueblo y llegó a ser gobernante, pero él no era judío, y entonces el pueblo lo despreciaba. Pero él sí se interesó en saber quién era este rey y cuándo había nacido. Pero él, para saber exactamente más las cosas, convocó, dice la Escritura en Mateo, a todos los sabios de Israel, a los que conocían la ley, y les preguntó cuándo iba a nacer el Mesías y en dónde. Y entonces, ¿en dónde específicamente? Y ellos le contestaron: en Belén, porque Miqueas, citaron a Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde dice que en Belén iba a nacer. Y entonces adivinen quién sí creyó. Herodes. Herodes. Y nos dice que la Escritura nos dice, si ustedes leen el relato, que fue Herodes que, reunido con estos sabios que venían de Oriente, Herodes fue el que les dijo: ¿saben qué? Ese ser que ustedes buscan nació en Belén. Él es. Uno va a las Escrituras en Mateo y dice que fue Herodes el que los envió a Belén. Increíble, ¿no les parece cómo es Dios? ¿No les parece interesante que Dios usa circunstancias, personas, se revela como Él quiere? Pero lo interesante es que cuando Herodes envía a los sabios de Oriente a Belén, nadie de los que Herodes llamó, de los sacerdotes, de los que se supone que conocían las cosas, ninguno de ellos dijo: vamos con los sabios de Oriente a Belén a mirar a ver si esto es verdad.
No dice la Escritura que el pueblo se entusiasmó, no dice la Escritura que Jerusalén estaba de gozo, celebrando, no dice que los sacerdotes recibieron con gozo la alegría del conocimiento de saber que el Mesías había nacido. No, fue algo absolutamente frío, absolutamente despegado de lo que estaba pasando. Ellos simplemente dijeron, pues eso es en Belén, pero esta gente anda como loquita, ¿no? ¿Qué hacen aquí, gentiles? Además, nosotros somos los que representamos a Dios en la tierra y yo creo que Dios hubiera hablado con nosotros. Y ellos se quedaron en un palmo de narices, como dicen, porque Dios se les había revelado, pero ellos no reaccionaron a esa revelación. Mientras que las Escrituras están llenas de afirmaciones que los magos, estos hombres sabios de Oriente, estaban llenos de gozo, de alegría, de emoción, venían en una actitud tan hermosa a adorar al que había nacido en la tierra de Judea. Muy bien, nadie ni siquiera quiso ir a comprobar si los sabios de Oriente tenían razón o no. Y Mateo 2 dice que al ver la estrella, ellos, los sabios de Oriente, después de que Herodes los envía, otra vez aparece la estrella, increíble, por eso no se sabe exactamente qué era, pero después de que hablan con Herodes, la estrella los guía, el camino va delante de ellos, y dice, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Cuál era la actitud de ellos? Muy grande gozo, al menos eso es lo que dice la Reina Valera. Ellos estaban llenos de alegría, de emoción de ir a conocer al rey de los judíos. Y mientras tanto Jerusalén, ¿cómo estaba? Frío, inconmovible, no había ninguna emoción de ninguna clase. Y Herodes, toda su emoción era porque él decía, ¿quién es este tipo? Porque lo voy a matar. Y me dicen quién es para yo también ir y adorar. Así que a Herodes le quedó claro que esta gente venía a adorar. Y Herodes dice, yo también quiero ir. Pero sabemos era una mentira, él quería matar a este que él pensaba lo iba a quitar del trono. Así que ellos estaban llenos de gozo. Y al entrar a la casa, y ya vemos que están en una casa, así que ha pasado no sabemos cuánto tiempo, ya no están en un pesebre, sino que están en una casa, y vienen a esta casa y vieron al niño con su madre María, ¿y qué hicieron? Se postraron y adoraron. Se postraron y adoraron. Entonces, una de las cosas de la revelación de Dios es eso. Dios quiere revelarse a nosotros para que nosotros nos postremos y le adoremos y le busquemos. Sí, sí. Sí, en toda la región de Judea o Judá, está bien. Bueno, muy bien. En todo caso, Belén, ¿cuánto tiempo estaba de Jerusalén? Como unos 10 kilómetros estaba muy cerca de Jerusalén. Y vinieron y se postraron y le adoraron. Y entonces mi tema es eso, el tema de la revelación. ¿Y qué quiere Dios cuando nos revela cosas? ¿Qué es lo que Él desea? Que nosotros le busquemos, le conozcamos, le adoremos, nos postremos ante Él. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Y por eso la gente cree que eran tres, pero esas ideas de que eran tres vinieron muy tarde, como en el siglo IV comenzaron a pensar que eran tres reyes. En las Escrituras no dice que fueran tres, sino que trajeron tres regalos, eso es todo. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que estos sabios tuvieran tanto entendimiento? Y digo tanto entendimiento porque cuando uno se pone a indagar por qué trajeron oro, incienso y mirra, algunos ven claramente el significado de estos regalos y dicen oro porque era rey, incienso porque el incienso era para adorar a los dioses, y entonces incienso porque era Dios, y mirra que era una especia, ¿no?, que se usaba para embalsamar a los muertos porque era hombre.
Y entonces lo que está diciendo estos regalos es algo impresionante. Está diciendo que ellos de alguna manera increíble en la revelación de Dios supieron que ese ser era rey, Dios y hombre. Rey, Dios y hombre. Y pues claro, miren, si uno no cree que esto es tan inmenso, no se mueve desde el oriente a hacer un viaje tan impresionante que era por lo menos de 3 meses y traer regalos y hacer un plan tan inmenso que tenía que ver con tantas personas. Yo creo que de donde ellos vinieron había gente enterada, claro, sus familiares, personas que supieron que ellos estaban iniciando este viaje. Y cuando se les preguntaba, seguramente ellos dirían, vamos a Jerusalén porque ha habido una revelación y queremos ir porque ha nacido el rey de los judíos y queremos ir a adorarle. Y todo el mundo se enteró, eso no fue algo que pasó desapercibido. Ellos vinieron y tenían este entendimiento. Por revelación de Dios comprendieron cosas, porque Dios lo reveló a ellos. Como lo hizo con los pastores. Los pastores, la noche que estaban pastoreando sus ovejas y estaban cuidando sus ovejas, no eran teólogos, no eran personas importantes en Israel ni en Judá, eran sencillas personas, pero Dios en su gracia y en su soberanía escogió revelarse a los pastores y les dijo, vayan a tal lugar allá en Belén y van a encontrar al niño envuelto en pañales. Y ellos fueron y encontraron las cosas como el ángel les dijo. Dios les reveló. Dios es el que revela. Dios por su gracia es el que revela. Dios por su gracia se revela a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Dios es soberano y como hemos visto en las Escrituras, hasta hace hablar a los burros. Él es. Para mí esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no se trata de que nosotros somos los que buscamos a Dios. No es que yo lo estaba buscando y que yo era tan bueno, no, es que Él me buscó, es que Él me encontró, es que Él me ha llamado, es que Él se reveló. Y no es que yo fuera muy inteligente o nosotros fuéramos muy inteligentes, como en el caso de los pastores, ellos no eran personas extraordinarias, eran personas sencillas y Dios escogió revelarse a ellos. No es que yo era doctor de la ley, no. Dios escogió no revelarse a los doctores de la ley. Dios se reveló a estos hombres gentiles que seguramente los sacerdotes los despreciaron, dijeron a esa gente, esos gentiles, pero Dios, para avergonzar, ¿no?, a los supuestos sabios, escogió a estas personas en su soberanía. Y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ponemos demasiado énfasis en nosotros. Creemos que somos nosotros y nuestra justicia y nuestra bondad y nuestra manera de hacer las cosas y cuántas cosas hacemos para el Señor. No, es sobre todo poner el énfasis en que Dios es el revelador y Dios es el que nos ha llamado. Y si nosotros tenemos alguna claridad, es porque Él nos ha despejado nuestros ojos de nuestra ceguera. Y si nosotros comprendemos algo, es porque Él nos ha revelado. Y si nosotros tenemos vida, es porque Él nos ha dado vida. Y todo es para su gloria, todo es para su honra. Y por eso nosotros nos postramos y le adoramos. Pero cuando comenzamos a hacer demasiado énfasis en nosotros, tenemos problemas. Nos podemos meter en problemas. ¿Por qué? Porque puede surgir en nosotros esta actitud que de pronto, no lo aseguro, pero de pronto habían esos sacerdotes en Israel. Ellos se creían que ellos eran el pueblo escogido, los que tenían la ley, los que comprendían todo. Y esa vanidad y ese orgullo los llevó a no recibir con gozo y alegría al Mesías. Había algo en ellos había que no pudieron identificarlo, no pudieron recibirlo, ni siquiera con todo lo que Dios hizo, ni siquiera con todo ese testimonio de estas caravanas y estos sabios que vinieron de Oriente, ni siquiera aún así no le dieron credibilidad
a lo que ellos oyeron, a la pregunta que hicieron los magos o los sabios de Oriente. Así que es Dios el que se revela. Y Lucas 2 dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús. A los 8 días entonces, recordemos que María por ley no podía ir al templo. ¿Cuántos días debía estar guardando la purificación de sus días? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? 40 días, y para los hombres eran como 80. No sé por qué. Perdón, para las mujeres, sí. Para los hombres eran 40. Para las mujeres 60. Para las mujeres eran 60 días y para los hombres 40. El caso es que, bueno, todo eso está en Levítico, ¿no? Yo tengo por ahí algunas notas y uno va y mira, a ver, aquí creo que las tengo en Lucas. Y estamos en el capítulo 2, ¿no? Y por ejemplo, en Levítico tengo ahí 12:2, habla de los días que debían pasar para que ella se pudiera presentar en el templo. Y lo que muestra esta norma es que Dios quería que la mujer, después de dar a luz, estuviera quieta, estuviera tranquila, estuviera en su casa, estuviera apartada, no se angustiara teniendo que ir al templo a hacer cosas, no. Y el asunto es que pasaron 40 días y ellos, de 40 días desde el nacimiento, ¿no? La circuncisión fue al 8º día. En la circuncisión oficialmente le pusieron el nombre a Jesús, que era Jesús. Es decir, en la circuncisión oficialmente se le daba el nombre al niño, aunque ellos ya sabían cuál era el nombre del niño. Pero a los 40 días, según la ley, según las tradiciones de los judíos, vinieron ellos a hacer 2 cosas. Vinieron al templo a hacer 2 cosas. La primera era presentar todas aquellas ofrendas de purificación de María y de José. Y segundo, para presentar al niño al Señor, porque había otra ceremonia de que todos los primogénitos debían ser entregados, presentados, dedicados. Es la fiesta, la dedicación del primogénito a Dios. Así que vinieron al templo a 2 cosas: a la purificación y a la dedicación del niño al Señor. Eso fue lo que sucedió 40 días. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, dice el versículo 22 de Lucas 2, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Así que ahí están las 2 ceremonias que se iban a hacer. Y era la primera vez entonces que María podía venir al templo, porque antes se consideraba impura también, no podía venir al templo. Así que todo parece ser que la circuncisión fue en su casa, en la casa de donde estaban, en Belén. Y ya en estos 40 días viajaron de Belén al templo, fueron al templo a hacer este rito, estas dos ceremonias. Pero dice la Escritura que en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Y cuando dice consolación de Israel, por todas partes habla del Mesías, esperaba al Mesías, estaba esperando la manifestación del Mesías, Simeón. Y entonces aquí es otro tema de la revelación de Dios. Porque miren cómo Dios sincroniza las cosas y Dios es el que obra aquí. No es que Simón vino solo y tuvo, no, es Dios quien está detrás de todo lo que pasa en la vida de Simeón. Este hombre tenía el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre él. De alguna manera, para nosotros es un misterio todo esto, pero el Espíritu de Dios estaba obrando con Simeón. Y el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, ¿quién es el revelador? Dios. ¿Quién estaba en la vida de Simeón? Dios. ¿Quién es el que está detrás de todo lo que está pasando en la vida de Simeón? Dios. Así que no es que Simeón era alguien extraordinario, es que Dios estaba en la vida de él. Y naturalmente, sí, es cierto. Él, que esa es también nuestra parte,
necesitamos tener este deseo, esta capacidad, esta aceptación, esta voluntad de rendirnos a esa revelación de Dios. Y luego dice algo interesante, dice, movido por el Espíritu. ¿Quién le movió? ¿Quién lo inquietó? ¿Cómo sería eso? No tengo idea. ¿Cómo le habló? No sé. Si le preguntamos a Gerardo y a Violeta qué fue lo que ellos sintieron, ellos van a decir, no sé, algo no supimos exactamente qué era, pero algo nos decía, devuélvanse. Y aquí parece que algo parecido sucedió con Simeón. El Espíritu Santo lo movió. Lo llevó a tomar esta determinación de ir al templo exactamente en el momento en que José, María y el niño venían también al templo. Así que Dios está sincronizando cosas. Porque una ceremonia más o menos ¿cuánto dura? Puede durar unas 2 horas tal vez, no sé. Y tal vez ellos no iban a estar todo el día ahí en el templo. Así que iban a venir un tiempo exacto. Y en ese tiempo exacto Dios llamó a Simeón. Y lo llevó al templo en el tiempo exacto en que José y María estaban en el templo. La revelación de Dios dice, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y entonces aquí esta escritura también me entusiasma, me mueve a mí también, porque digo, Dios, tú eres quien mueves corazones, tú eres que pones pensamientos. Tú eres el que revelas cosas, tú eres el que estás haciendo una obra. Y nosotros tenemos que reconocer que Dios hace su obra por encima de todas nuestras ideas y por encima de todos nuestros parámetros y todas nuestras creencias. Hay personas que limitan a Dios, hay personas que dicen, no, Dios no puede actuar con tal, no, con esa persona, no. Pero miren, Dios actuó con Ciro, Dios actuó con gente pagana, Dios actuó con el rey de Babilonia, Dios actuó con estos magos o sabios de Oriente. Dios actúa con quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y entonces no podemos decir, no, yo no creo que con esa persona Dios actúe. Espérate a ver, es Dios. Deja a Dios ser Dios. Él actúa con el que Él quiere. Y a nosotros nos corresponde es que cuando Él nos revele a nosotros algo, nosotros responder a su revelación, a lo que Él nos habla. Ciertamente las Escrituras son el fundamento. Claro que sí, su revelación está en su palabra. Pero hay cosas que, movidos por la Escritura, nosotros sentimos ir a visitar a una persona, orar por alguien, hacer alguna cosa, estar atento a algo que está pasando con alguien. Dios nos mueve y nosotros necesitamos estar atentos a la revelación de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no se ha dejado de revelar. Dios está continuamente hablándole al hombre, pero algunos hombres oyen, otros no. Algunos estamos a veces cerrados, algunos están dispuestos. Y mi propósito hoy es que nosotros oremos en nuestro interior, en nuestro corazón, digámosle al Señor, Señor, abre mi corazón. Abre mis ojos para verte, abre mis oídos para oírte, abre mis ojos para ver dónde estás obrando tú alrededor mío, en mi trabajo, en mi ministerio, en lo que tú haces con mis hijos, con mi esposa, en lo que tú estás haciendo alrededor de mí. Porque Dios está, si hemos creído que Dios está en nosotros, entonces Dios no es un Dios estático. Dios no es un Dios de madera, Dios no es un Dios de plomo o algo así, no, Dios es un Dios vivo que se comunica con nosotros y Dios nos puede hablar y tenemos que estar abiertos a su voz, abiertos a su obrar. Y nuestra pregunta debe estar siempre como siendo, Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando estemos en cualquier situación, en medio de cualquier persona, Señor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con quién estás obrando tú? ¿Qué estás haciendo tú con esta persona con la que estoy hablando? ¿Quieres tú que yo ore por él? ¿Que ore por ella? ¿Qué necesidad tiene? Señor, bueno, necesitamos tener esta actitud porque Dios está continuamente haciendo cosas como esta, ¿no? Llevó
a Simeón exactamente al momento, en la hora en que José y María estaban en el templo. Y entonces dice Simeón que tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, ya puedes despedirme, ahora sí, ya, ahora sí, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban, ¿qué? Maravillados de todo lo que se decía de él. Lo que a mí me llama la atención de esta afirmación de las Escrituras es que José y María también estaban aprendiendo y estaban siendo afirmados. Y Dios escogió a Simeón y las palabras de Simeón para afirmarlos. ¿Por qué? Porque el ser humano es frágil, porque el ser humano es frágil. Y vamos a ver más adelante tal vez que María a veces guardaba las cosas en su corazón, pero a veces entendía, a veces no, y a veces tenía preguntas y a veces decía esto, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo acá? Y Dios, a través de Simeón, afirmó a María y afirmó a José. Dios es un Dios que nos afirma. Dios es un Dios que a veces alrededor de nosotros nos dice: tú eres, en el caso mío, tú eres pastor. Y yo digo: Señor, sí, tú me has llamado a eso. Porque a veces uno dice: Señor, ¿y qué tal que yo me haya metido donde no debo estar? ¿Cierto? ¿No les ha pasado que uno dice: ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal que todo eso sea puro cuento? ¿Qué tal que todo esto del cristianismo sea una mentira, como dicen los que no creen en Dios, ¿no? ¿Qué tal que sean los musulmanes la verdad? ¿Cierto? Hay dudas en el ser humano, pero Dios nos afirma. Dios nos afirma a través de personas, de circunstancias. Y aquí Dios afirmó a José y a María porque ellos, dice, estaban maravillados de todo lo que se decía del niño. O sea que ellos decían: o sea que es cierto, increíble, y este hombre Simeón, ¿quién es? Mire todo lo que dijo. O sea que todo lo que Dios me ha dicho en el pasado es verdad. Y María se afirmó y José se afirmó. Dios se revela para establecernos, para que continuemos, para que no perdamos la esperanza. Dios en diferentes épocas de nuestra vida se revela y nos afirma. Y en momentos de angustia y de duda, Dios envía a alguien que nos afirma. Yo me acuerdo en momentos difíciles de mi vida, en un momento crítico, cuando la iglesia se dividió, comencé a tomar el periódico porque yo dije: se acabó la iglesia, ¿no? Y Paulinita me decía: papi, no, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? Tú eres pastor, Dios te llamó para eso. Y eso es afirmación, que uno necesita afirmación. Y la afirmación de una persona en las cosas de Dios puede hacer que esa persona se mantenga en la esperanza. Por eso es tan importante a veces a las personas, cuando estén en dudas, decirles: el Señor Dios te ha llamado, no dudes. Qué importante es afirmar a una persona, porque hay personas que están en duda, están en angustias, están luchando. El enemigo es terrible, el enemigo mete mentiras, mete dudas. Fue así como hizo pecar a Adán y Eva, por duda. Pero Dios nos afirma. Así que Dios afirmó a José y a María. Y luego dice: y bendijo Simeón, los bendijo Simeón y dijo a María, le dijo: he aquí, este está puesto para caer en el levantamiento de muchos en Israel, para señal que sea contradicha, y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y entonces yo creo que para María también esto fue impresionante, porque este hombre está diciendo tantas cosas del niño, y luego le dice: María, ven, tú vas a sufrir. María tenía el privilegio de haber sido escogida como la madre del Salvador, pero ese privilegio iba a venir con algunas pruebas. Y es la primera vez que directamente y de manera clara se le dice a María que iba a sufrir por todo lo que iba a pasar con su hijo. Y ella quedó como: wow, ¿qué es esto tan impresionante? O sea que esto va a ser difícil, no va a ser nada fácil. ¿Y qué es esto? Y ella comenzó a pensar en qué estaba Dios revelándole, qué iba a pasar con ese niño. Porque nosotros entendemos toda la historia,
porque la hemos estudiado, porque es muy fácil lo que pasó verlo ya como algo que pasó, pero acuérdense, ella todavía no entendía muy claro quién era ese ser, qué iba a pasar. Ella no entendía, ni los discípulos más adelante entendían que Jesús iba a morir en una cruz. Ella no entendía nada de eso, ella no comprendía nada de eso. Ella no sé qué ideas tenía, pero Dios va revelándole cosas. Así que ella también estaba abierta a la revelación de Dios. Y también estaba allí Ana, quien dijo cosas muy lindas del niño. Muy bien, en Lucas 2, estamos hablando de revelación, ¿cierto? Como Dios se va revelando a estas personas, a José, a María, Simeón, los pastores, los sabios de Oriente. Lucas 2:39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. ¿En algún momento volvieron a Galilea? En algún momento volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, su ciudad, de donde habían venido inicialmente cuando hubo el censo. Volvieron a Nazaret, y aquí hay otra cosa muy, muy interesante. Dice, el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y entonces todos los comentarios que he visto sobre ese versículo y otro más adelante, el versículo 52, hablan de que Jesús fue un niño común y corriente. Un niño. ¿Por qué? Jesús era plenamente humano también. Él era plenamente Dios, pero fue plenamente humano. ¿Qué quiere decir? Que Jesús creció como un niño común y corriente, jugando con otros niños y aprendiendo de sus padres quién era. Y seguramente María le relataba todas las historias alrededor de su nacimiento. Hijo, tú eres un niño muy, muy especial, porque tú eres hijo por obra del Espíritu Santo. Y Jesús tal vez decía, ¿qué me dice mi mamá? Y mira, y hubo un señor llamado Simeón que dijo esto y esto, y hay una esperanza en ti de que tú eres el Salvador de Israel. Y el niño, wow, ¿qué es esto tan impresionante? Y Ana también dijo lo mismo, y otras cosas, y otras profecías, y comenzó Jesús a decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero iba creciendo ¿en qué? En sabiduría y gracia. Y las Escrituras nos dicen que uno de los papeles, responsabilidades de los padres en Deuteronomio 6 es enseñar, dijo Moisés en una amonestación a Israel, que debían enseñar continuamente la ley de Dios a sus hijos, estando en la casa, fuera de la casa, por el camino, al levantarse, al acostarse. Así que María y José seguramente le hablaban al niño de toda la ley, de cuando fue circuncidado, de todas las cosas que sucedieron con él en el día de su presentación ante Dios, todas estas cosas, y Cristo o Jesús las guardaba en su corazón y fue creciendo en entendimiento de quién era, hasta que llegó el momento en que él dijo, yo soy el Mesías. Eso para nosotros es, no puede ser, pero es lo que indican las Escrituras. Algunas personas dicen que Jesús se fue a otras naciones por allá a estar con los sabios del mundo. No, las Escrituras nos dejan bien claro que él simple y sencillamente creció al lado de sus padres lo educaron en la ley y le pasaron todo lo que había pasado con ellos, la obra de Dios con María, con José, le enseñaron a Jesús quién era él. Y él fue hasta el punto que cuando llegó a los 12 años, a esa época de entrar a ser adulto en la nación de Israel, que era exactamente, había una ceremonia a los 13 años, que ahora se llama el Bar Mitzvah, entre los judíos, es cuando pasaban de la niñez a ser adultos. Jesús fue al templo, y en medio de los sacerdotes estaban ellos asombrados de lo que Jesús decía. Pero lo más interesante es que cuando llegaron sus padres María y José, llegaron al templo después de buscarlo como 3 días, porque el muchacho se había quedado en Jerusalén y ellos no sabían. Habían ido a una Pascua y estaban devolviéndose para Nazaret, y el niño se había quedado atrás en el templo. Lo buscaron, al tercer día lo encontraron en el templo,
y vino María y le dijo al niño, le dijo, a ver, ¿dónde está tu padre y yo? Está más adelante. 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Y cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínense, padres normales, ¿no? Un hijo normal, que se les escapó y se quedó en el templo. Y estaban angustiados. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cristo llegó a los 12 años y comprendió quién era realmente su padre. Entendió, yo soy el Mesías, yo soy el llamado. Todas las cosas que le revelaron sus padres y todo lo que había alrededor y las escrituras que estudiaba y todo lo demás le revelaron que él era el Mesías. Mas ellos, mire, esta es la parte que me gusta, dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló Jesús. O sea que José y María no lo entendían todo. José y María necesitaban revelación, afirmación. No entendieron lo que Cristo les habló. Y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Qué quiere decir? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? Que cuando tú piensas en un hijo y le da vueltas, uno dice, Señor, ¿qué estás haciendo con mi hijo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Sí? Así que María no lo tenía todo exactamente claro, sino que ella ponía todo en su corazón y preguntaba, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Revélame. Y Dios le fue revelando las cosas. Así que, y en el versículo 52 otra vez dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Así que Cristo creció como un niño común y corriente, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres, hasta cuando llegó al comienzo de su ministerio. Y finalmente, para cerrar esto de la revelación de Dios, porque el mismo Jesús necesitaba es decir, él lo comprendió, pero es que mire, esto era tan importante que Dios Padre lo afirmara, porque lo primero que Satanás hizo con Jesús fue decirle, tú no eres hijo de Dios. ¿Cuál hijo de Dios? Ni que nada, usted no es hijo de Dios. Y por eso, aquí en el bautismo, dice Lucas 3, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba con Juan el Bautista, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. ¿Quién estaba orando? Tal vez Juan el Bautista, Jesús mismo estaba naturalmente orando. Y estaban orando después del bautismo. El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Algunos comentarios dicen que así como una paloma descendió el Espíritu Santo sobre él. Otros dicen fue una paloma literal. Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y vino una voz del cielo. ¿Qué le dijo esa voz del cielo? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué Dios dijo eso? En otras partes no dice tú eres mi Hijo amado, sino este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice en Marcos. Dice otra cosa, si ustedes lo pueden ver. Pero el asunto es que el Señor Jesucristo en este momento recibe total respaldo, absoluta confirmación del Padre. El Espíritu Santo viene sobre él, el Padre habla, lo rodean y el Señor Jesucristo tiene esa profunda y absoluta claridad del Padre mismo que le habla desde el cielo y le dice, tú eres mi Hijo. Y es increíble, pero el primer versículo del siguiente capítulo es la tentación de Jesús, donde lo primero que hace Satanás es decirle, tú no eres ningún hijo de Dios. ¿Cuál hijo de Dios? Si acaso eres el Hijo de Dios.
haz esto o aquello. Así que Dios, antes de que Satanás viniera, Dios afirma a Jesús, le dice, tú eres mi hijo. Y Jesucristo lo cree absolutamente. Cuando viene el enemigo, Satanás, a destruirlo como destruyó a Adán y a Eva, Cristo está absolutamente confiado en que Él es el Hijo de Dios. Así que esa es la revelación de Dios. Dios es un Dios que afirma, confirma. Dios es un Dios que celebramos en esta fecha que llaman Reyes. Celebramos Epifanía, la revelación de Dios. Dios es un Dios que se revela a todos aquellos que están involucrados en su plan. Se reveló a María, se reveló a José, se reveló a los sabios de Oriente, se reveló a los pastores, se reveló a Israel, se reveló a Simeón, a Ana. Él todo el tiempo, Dios está detrás de todas las cosas que está pasando. Se reveló a Jesús con toda claridad, con plenitud. Cristo entendió con plenitud, Él era plenamente hombre. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Pues todo, absolutamente todo, que nosotros necesitamos ahora que hemos sido llamados. A medida que vamos caminando como cristianos, nosotros vamos madurando en nuestra comprensión. Dios nos ha estado hablando a través de nuestra vida y a veces dudamos y a veces decimos no, yo no creo, y al otro momento alguien viene, nos dice algo y nos afirmamos y vamos creciendo, y a veces tenemos dudas, a veces caemos en pecado porque nos falta fe o no creemos cosas y después nos damos cuenta, no, pero esto no tiene sentido, yo sí soy cristiano, yo sí soy de Dios, yo sí soy hijo. Yo sí soy hijo, si hay un plan, tiene que haberlo, y Dios nos va hablando hasta que Dios se afirma en nosotros y hasta que nuestra fe está perfecta. Y eso es lo que Cristo está haciendo en nosotros. Cuando dice la Escritura que Dios se está perfeccionando en nosotros, es eso. Dios nos está llevando, nos está revelando quién es Él hasta que nosotros vamos a llegar a esa plenitud, esa confianza, esa seguridad de quiénes somos en Él. Hijos amados, perdonados, aceptados, salvos, en quien Él ha dado su espíritu, con quien Él tiene un plan para el futuro. La revelación de Dios es muy linda. Así que oremos y pidámosle a Dios que nos haga conscientes de su revelación. No solamente de quiénes somos nosotros, sino todo a nuestro alrededor. Seamos conscientes, que veamos con sus ojos, que tengamos sus oídos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Qué escrituras más lindas. Naturalmente que con respecto a tu revelación hay muchísimas escrituras, pero Padre, estos ejemplos tan hermosos alrededor de el nacimiento de Cristo Jesús, el Mesías, nos fortalecen, nos ayudan a ver cómo tú has estado obrando, cómo tú te has estado revelando. Nos muestra, Señor, que eres tú quien estás detrás de todas las cosas, de nuestro llamado, de nuestro caminar, de nuestra vida. Tú nos hablas y, Señor, a veces estamos dispuestos para oírte, a veces estamos alejados. Tú tienes mucha paciencia con nosotros y hoy te estamos pidiendo, Señor, como iglesia, los que estamos acá, que tú nos sigas hablando, que tú te sigas revelando a nosotros, que tú nos afirmes, así como tú afirmaste a José, a María, así como tú llamaste a Simeón, así como tú sincronizaste las cosas para que él se encontrara con José y María en el templo en el tiempo exacto. Tú eres un Dios de revelación. Revélate a nosotros, Señor, muéstranos quiénes somos en ti, muéstranos el caminar que debemos seguir, muéstranos el futuro, muéstranos lo que estás haciendo alrededor nuestro, muéstranos las personas cuando necesitan que nosotros también los afirmemos. Muéstranos las necesidades de las personas para que nosotros podamos responder a su necesidad. Muéstranos, Señor, tu caminar, tu obrar en los demás, y que nosotros podamos también de alguna forma hacer tus palabras. De alguna manera seamos como Simeón, que podamos bendecir, que podamos motivar a otros, que podamos ayudarles a otros a ver la presencia tuya en su vida, Señor. En medio de toda angustia, porque para María seguramente no fue nada agradable,
que Simeón le dijera: una espada atravesará tu alma. Difícil, Señor, difícil. Pero ella supo cosas de ti, Señor. Ayúdanos a estar abiertos a tu revelación. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a oír tu voz. Ayúdanos a entender tus propósitos. Ayúdanos a ser también tu voz, tus manos para otras personas. Te lo pedimos a ti, Señor. Afírmanos hoy. Afirma nuestro llamado, el llamado tuyo a nuestra vida. Afírmanos en ti. En estos momentos de días difíciles y complejos en el mundo, ayúdanos a comprender quiénes somos, peregrinos en este mundo, esperando el mundo que tú vas a traer. Afírmanos, ayúdanos a afirmar esa esperanza, las promesas que tú nos has dado. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús, te bendecimos, te adoramos, nos postramos delante de ti, Señor, como resultado de tu revelación. Gracias, Señor Jesús, y gracias al Padre, gracias al Espíritu Santo, gracias, Señor. Amén.